Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre ChatGPT. Vamos a ver si es una burbuja, si lo que se ha montado alrededor de ChatGPT es en realidad una burbuja como lo fue la de los .com a principios de los 2000, o si en realidad hemos encontrado una nueva tecnología que va a revolucionar nuestra vida por completo. Vamos a analizar gráficas, vamos a ver datos y vamos a descifrar si este nuevo Eldorado que se ha creado a través de la inteligencia artificial es realmente lo que pintan o no. Para empezar, vamos a ver cuándo empezó ChatGPT. ChatGPT fue lanzado el 30 de noviembre de 2022. En realidad, ChatGPT es un bot, es un chatbot, es decir, es un elemento de conversación en los chats de forma artificial, de manera que te hace creer que estás hablando con una persona, pero lo que realmente estás haciendo es hablar con una máquina. ChatGPT fue lanzado por la empresa de Elon Musk, OpenAI, y está basado en un lenguaje de programación artificial, de la inteligencia artificial, que se llama GPT. Actualmente, sus últimas versiones ya creo que van por el 4.0. Pero la irrupción de este nuevo bot, la irrupción de este ChatGPT fue increíble. Habían conseguido que prácticamente llegaras a creer que estabas hablando con una persona. La capacidad que tenía de crear trabajos, de corregir código programado, de crear incluso vídeos, alucinó a muchísima gente. Se creó un auténtico boom. Un montón de gurús empezaron a hablar del enorme potencial que tenía la inteligencia artificial, sobre todo al lanzarse ChatGPT. Aparecieron noticias en todos los informadores. Apareció un verdadero boom informativo, una especie de noticia viral que colapsó todo. De repente, todo el mundo hablaba de lo mismo. De repente, en cualquier conversación que tenías con los amigos, encontrabas a gente que te decía que tu trabajo tenía las horas contadas. Encontrabas a personas que afirmaban que la inteligencia artificial acabaría despidiéndonos a todos, que todos seríamos reemplazados por máquinas. Vamos a ver en este vídeo si tenían razón, o si al final todo esto no es más que una nueva burbuja. Fijaros esta noticia. Con la irrupción de ChatGPT, incluso ha ocurrido que muchas empresas hayan empezado a despedir a sus trabajadores, reemplazándolo por bots, reemplazándolo por herramientas creadas de forma artificial. Esto ha sucedido. Muchas empresas han inyectado enormes cantidades de dinero en el software basado en esta inteligencia artificial, lo que ha provocado un rally en las bolsas y ha provocado un aluvión de dinero que ha entrado en el SP500 y en el Nasdaq. Ha habido muchas empresas que han ganado auténticas fortunas basándose en este boom, en esta nueva ola de dinero, arropada por sobre todo la innovación de ChatGPT. Una de estas empresas que más se ha enriquecido con todo esto ha sido Nvidia. Nvidia ha pasado de apenas 112 a 470 la acción, un incremento de casi 400% en apenas 9 meses. Si os fijáis bien en la gráfica, veréis que ha sido sobre todo a partir de la irrupción de ChatGPT. Ha sido sobre todo a partir del nuevo Eldorado, de la nueva tecnología milagrosa que nos va a cambiar a todos la vida para siempre. Esto ha hecho que muchísimas empresas, muchísimos inversores hayan metido dinero en una de las compañías más punteras, en este caso en Nvidia. Nvidia, que sobre todo se dedica a la fabricación de tarjetas gráficas, pero que también tiene un enorme potencial a la hora de poder inyectar componentes y poder traer mecanismos que con el tiempo van a generar muchísimo dinero, o por lo menos eso creen los inversores. Pero este subidón de dinero, este 400%, ¿es una burbuja? No solo Nvidia ha ganado mucho dinero en estos días.
también Meta, la empresa de Facebook, también al inyectar y al meter inteligencia artificial en sus procesos, ha provocado que los inversores hayan decidido también lanzarse a la inversión en Meta. También, al igual que ha pasado con Nvidia, aunque en menor proporción, si os fijáis bien, sobre todo otra vez, a partir de noviembre de 2022, ha pasado de 87 a 300. Ha multiplicado por 300 sus acciones. Eso es un incremento exponencial, es un incremento espectacular. Otra vez, nos tememos que estemos de nuevo en otra burbuja muy parecida a las de los .com, pero en este caso, los inversores creen que gracias a la inteligencia artificial se harán ricos. Todo esto ha provocado que el Nasdaq y el S&P 500 hayan crecido de forma brutal. El Nasdaq 100 se ha incrementado en apenas 9 meses en 5.000 puntos y el S&P 500 también en el mismo periodo ha crecido 1.000 puntos. Este boom en las bolsas, sobre todo, es imposible que se haya producido sin la irrupción de ChatGPT, sin la irrupción de la inteligencia artificial. Fijaros en esta gráfica. Prácticamente solo 7 compañías se llevan o controlan el 50% de la valoración de Nasdaq. Si os fijáis qué compañías son, veréis que entre las compañías más importantes está Nvidia y está Meta, a su vez de Microsoft y Apple. Como podéis entender, todas estas compañías, junto con Tesla de Elon Musk, no olvidemos que OpenAI pertenece a Elon Musk, han sido los grandes impulsores del incremento bursátil de estos meses. Todas estas compañías tecnológicas han crecido arropadas por la irrupción de la inteligencia artificial. Pero, ¿qué ocurre si esta inteligencia artificial resulta ser una burbuja y se pincha? ¿Qué ocurriría con las valoraciones de todas estas compañías que han incrementado sus beneficios en un 300 o en un 400% en estos 9 meses? Fijaros esta gráfica. Aquí tenéis las compañías y aquí tenéis su crecimiento. Como podéis todos observar, en todos los casos, venían de mínimos de noviembre de 2022 o diciembre y han alcanzado máximos en julio. Es decir, todas las compañías, todo el crecimiento bursátil de estos últimos 9 meses ha sido basado por la burbuja de ChatGPT. Ha sido provocado por el incremento masivo de inyección de dinero procediente de los inversores que han visto en la inteligencia artificial el gran futuro, la gran esperanza, el gran evento que va a multiplicar sus beneficios por miles. Pero fijaros esta noticia. Esta noticia es de apenas unas semanas, de apenas unos días. Hace muy poco se empezó a descubrir que ChatGPT no era tan dorado como parece. Hace muy poco, a medida que los usuarios han empezado a interactuar con ChatGPT, se han dado cuenta que ChatGPT es buenísimo simulando una conversación, pero que es muy malo acertando en valores concretos. Es decir, que en un determinado momento se empieza a inventar las cosas. Han descubierto que esta inteligencia artificial no es tan perfecta como creían y que muchas veces las informaciones que dan no son lo correctas que deberían de ser. Estas noticias han empezado a alertar al sector y han provocado que muchas personas empiecen a dejar de usar ChatGPT, lo que está empezando a pinchar la burbuja. Si os dais cuenta y os fijáis en esta noticia, los usuarios empiezan a bajar por primera vez. Por primera vez, la gran burbuja que ha creado ChatGPT empieza a bajar. Los buscadores que han utilizado esta tecnología, como por ejemplo Microsoft o como por ejemplo Google, están empezando a ver que el número de usuarios que había crecido de forma exponencial está bajando. En esta gráfica podéis verlo todos mucho más claro. Si os fijáis bien,
todos los buscadores están empezando a bajar. Los miles y millones de visitas que había generado el boom, que había generado la nueva tecnología, por primera vez empieza a caer. Son los primeros síntomas de agotamiento de una burbuja que ha inyectado miles y miles de millones en las bolsas de Estados Unidos y del mundo. ¿Es posible que esta burbuja esté empezando a pinchar? ¿Es posible que la gente esté empezando a darse cuenta que no es la inteligencia artificial prometida? ¿No será que al final ChatGPT no es mucho más que un loro, que lo que está haciendo es emular muy bien la conversación humana, pero que a la hora de profundizar no es tan perfecto como se pensaba? Fijaros en esta gráfica. Este es el PEG ratio. El PEG ratio es muy importante. El PEG ratio te dice cómo de inflado está un valor bursátil. Es la diferencia, es la división entre el valor de una determinada acción en un momento o en un determinado tiempo, dividido por la proyección de esa acción en el futuro. En este caso, por primera vez en 20 años, el PEG ratio ha alcanzado los niveles que había en la burbuja de los .com. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los datos nos están diciendo que todas las valoraciones bursátiles que se están produciendo en este momento en realidad están infladas, pero que están infladas en una proporción igual o similar a la tecnología y a las acciones y al inflado que tenían esas acciones en el año 2000. Es decir, que todo esto nos está indicando que los valores de las acciones actuales podrían caer con mucha fuerza, porque podríamos estar en el principio de algo muy parecido a lo que ocurrió en el año 2000. Fijaros también en esta gráfica. Esta gráfica es la curva de tipos en los Estados Unidos. Cada vez que la curva de tipos se ha invertido, ha habido una crisis. Si juntas el índice PEG, que te está diciendo que lo que tenemos ahora mismo en el incremento bursátil es en realidad una burbuja, y lo unes a la curva de tipos, que cada vez que se invierte se produce una crisis, y a muchos más datos que hay, como por ejemplo la cantidad de dinero disponible, el M2, que cada vez que baja se produce una crisis, o a la subida de tipos, agresivas de los bancos centrales, que te indica que cada vez que se ha producido una subida de tipos de forma muy agresiva, se ha producido una crisis. Si lo unes todo junto, al final te das cuenta que todos los datos te llevan a la misma dirección. Todos los datos, todos los indicadores te dicen lo mismo. Te dicen que estamos muy cerca, cada vez más cerca de un crack. Y ese crack perfectamente podría ser debido al pinchazo de las expectativas que se han provocado en torno a ChatGPT. El pinchazo de ChatGPT podría ser una de las causas que provocaran ese crack tantas veces anunciado. Son muchos los indicadores, muchos las informaciones y las tablas que te he ido viendo en mis vídeos, y todos te llevan a la misma dirección. En todas las crisis que se han producido en los últimos 60 años, todos los datos que tenemos ahora, todas las alertas, todas las señales rojas, se han dado. Se ha dado la inversión de curva, se ha dado la caída del M2, se ha dado que el PEG suba, se ha dado que los tipos sean muy altos. Todo junto te indica que sí o sí nos vamos a comer una crisis. Si a esto añades el incremento que acabo de enseñarte, de subidas del 300 o del 400%, provocados por una tecnología que empieza a dar señales de agotamiento, quiere decir que probablemente estemos a unos pocos meses de un crack. La sensación que tengo con todos los datos que te estoy dando es la que tendría el capitán del Titanic viendo todas las señales rojas de hundimiento y viendo cómo la gente seguía bailando en cubierta, seguía bailando en el salón. La sensación que tengo es que todos los datos dicen lo mismo. El M2, el PEG, la subida de tipos, todo indica lo mismo, un crack. Todo te dice la misma información, todo te lleva al mismo sitio. Perfectamente, esta subida exponencial
que ha sido provocada en las bolsas por la irrupción de la inteligencia artificial, podría ser el detonante. Pero hay muchas más cosas que lo podrían provocar. Las repos, lo que os hablé del tema de Japón, son muchas cosas. Pero esta burbuja que se ha creado al entorno de la inteligencia artificial, en mi opinión, está empezando a flaquear. Espero te haya gustado este vídeo. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.